cualquier seta arrastrada. Sin tu gracia desfallezco. Tú eres mi Señor, mi bien, nada hay fuera de ti. Tú eres mi Señor, la parte de mi herencia, la parte de mi herencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, hoy terminamos este mes de junio con la solemnidad de los santos Pedro y Pablo apóstoles. Pues con esta solemnidad que celebra la Iglesia, nos unimos a las intenciones de esta mañana por Guadalupe Peña en acción de gracias, por Erwin René Betancourt Cerón en acción de gracias. También pidamos por los que llevan el nombre de Pedro y Pablo, por mi papá que hoy es el día de su cumpleaños. Tengo la gracia de tener todavía a mi papito, pues seguramente está tomando un rico y delicioso chocolate oaxaqueño. Entonces vamos a pedir por el santo del Padre Pablito, ¿no? Si aquí en esta iglesia estamos de manteles largos. Entonces, que el Señor siga bendiciendo la vocación de nuestro querido Padre Pablito. Y pues, por todas las personas que están en nuestra mente y en nuestro corazón, por nuestros amigos y hermanos que están en casita desde Facebook. También nos unimos a las intenciones que ponen en las redes sociales, y nos unimos también por la familia o las familias que piden por sus difuntos, por el eterno descanso de Petra Hernández Luna, Lorenza Luna, Guillermo Peña, Evaristo Romero, Pablo Gómez Alcántara, Patricia Betancourt Cerón, Pedro Peña, por Manuel Anaut Espinosa y por Anita Espinosa. Preparemos nuestro corazón, queridos hermanos, para encontrarnos con el Dios de la vida. Siempre este momento penitencial nos permite a nosotros pasar y recordar que pasamos de la miseria a la misericordia, a ese amor envolvente del Señor. Confiamos en Él, en su amor infinito. Por eso nuestras máscaras, cualquier situación inclusive la hipocresía o alguna situación que tenga que ver con querer ocultar cosas al Señor. Él nos conoce, Él sabe quiénes somos y también Él sabe qué necesitamos. Con humildad le pedimos perdón y vamos a pedirle que aumente nuestra fe, que nos permita ser mejores personas, santos y santas de su comunidad. Juntos decimos: Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria
donde estás. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos, y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios nuestro, Padre, piedad, Señor. Escuchanos, escuchanos. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, que nos ayude la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, por quienes diste a tu iglesia las primeras enseñanzas de la misión recibida en lo alto, para que también por ellos nos des el auxilio de la salvación eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento, por favor. Escuchemos con alegría y devoción la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate pronto». Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: «Cíñete la túnica y ponte las sandalias». Y Pedro obedeció. Después le dijo: «Ponte el manto y sígueme». Pedro salió detrás de él sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro
que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle, y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para liberarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hiciera. Palabra de Dios. Vamos. El Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. El Señor me libró de todos mis temores. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate. He corrido hasta la meta. He perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Te adoramos. Aleluya. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo,
según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esta es palabra del Señor. Siéntense, por favor. Queridos hermanos, en esta solemnidad de los santos Pedro y Pablo, se me antoja pensar por qué es que celebramos esta fiesta juntos, ¿verdad? La de San Pedro y de San Pablo. ¿Por qué no celebramos primero a Pedro y a Pablo, o primero a Pablo y después a Pedro? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Por qué? A mí se me antoja pensar que celebramos estas dos figuras que son muy importantes en los inicios de nuestra iglesia cristiana. Se me antoja pensar a Pedro como esa roca donde Jesús pone esta estructura que hasta nuestros días le da perseverancia, le da presencia a la fe que nosotros profesamos. De tal forma que pensar en Pedro más que un pescador es en aquel que nos hace referencia de Cristo. Es aquel que no solamente nos invita a pensar en el Papa, por ejemplo, o en el papado en Roma, sino que nos permite pensar aquel que dejó todo lo que tenía para seguir a Cristo. Y una vez que lo eligió Jesús para que él ejerciera un liderazgo en medio de su comunidad, él es el referente que viene a nuestra mente y que nos habla de Cristo Jesús y de su misión. Por eso cuando nosotros hablamos del seguimiento, hablamos del apostolado, hablamos de la experiencia de los apóstoles. Y por otra parte, hablar de Pablo, ¿qué se imaginan ustedes? Pedro, el que porta las llaves, ¿no? Y Pablo siempre lo representan con un signo de una espada. ¿Sí se acuerdan? Más o menos. Bueno, pues es que el arte de Pablo reside en su palabra, esa formación tan especial que tenía desde su maestro Gamaliel. Y como judío y fiel seguidor de sus tradiciones, todo lo manejaba aquí con la palabra. Y por eso recordamos a Pablo como aquel que anuncia
el Evangelio de Cristo Jesús, pero ya no como una exclusividad de los judíos. La iglesia de Cristo Jesús se abre al universo, se abre al mundo. Por eso la iglesia de Dios no podemos reducirla a un pequeño grupo, sino a cada hombre y mujer de buena voluntad que quiere, que está convencido en las palabras de Jesús y que nos anima a desinstalarnos de nuestras seguridades e ir al otro lado, a la otra orilla, para anunciar la buena noticia de Cristo Jesús con los necesitados, con los pobres, con los marginados, con los excluidos. Hoy, querida comunidad, hemos escuchado en el libro de los Hechos de los Apóstoles que el Señor envió a su ángel para liberar a Pedro y a sus apóstoles de las manos de Herodes. Y es que así pasa en nuestra vida. ¿Cuántos ángeles tenemos en nuestra vida que llegan a nosotros para darnos consuelo, para darnos ánimo, para liberarnos de los peligros, cuando hemos extraviado nuestro camino, cuando nos hemos olvidado del Señor, cuando más en este tiempo de la pandemia, hemos vivido situaciones difíciles en la vida? ¿Cuántos ángeles han aparecido? 1, 2, 3, 4, tal vez muchos. Y eso nos hace pensar en la gracia de Dios. Cuando hablamos de Pedro y Pablo, nos damos cuenta que la gracia de Dios ha superado la ley de los hombres. Y hoy, queridos hermanos, celebrando esta solemnidad, estamos nosotros llamados a seguir el ejemplo y el testimonio de estos dos apóstoles que dieron fortaleza al movimiento de Jesús y que fueron tomados de la comunidad por Jesús para que siguieran con esa misión, con ese ministerio. Todos nosotros, por cuestiones históricas y por rasgos de las personalidades de estos dos apóstoles que se nos narra en la Biblia, no nos cabe la menor idea que eran distintos. Cada quien tenía su personalidad, pero a pesar de ser distintos en sus personalidades, tenían una sola pasión. Y Cristo Jesús era el que dirigía, era el que inspiraba sus vidas. Así también nosotros en la iglesia somos heterogéneos, tenemos distintos carismas y distintos dones. No tenemos por qué pelear nuestro territorio, ni ver en riesgo los talentos que Dios nos ha dado, ni estar procurando mi espacio, cuidando mi espacio, que no se meta el vecino o la del otro grupo, que no se meta, que no se entrometa en mis asuntos. No, la iglesia de Cristo es libre y ayuda el que quiere y el que puede, y el que está dispuesto y el que está convencido. Eso es lo que hoy esta gran celebración de los apóstoles Pedro y Pablo nos inspira a cada uno de nosotros. Tener a Cristo como referencia en nuestra vida. Aunque en el sentido de estos dos grandes apóstoles, el martirio fue el testimonio de su vida, el que los llevó a confirmar su profesión de fe. Y por eso nosotros estamos llamados a pensar de qué forma vivimos nuestra fe. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, dice Pedro en su confesión. Y Pablo dice, he combatido bien mis batallas, he llegado a la meta y me he mantenido firme en la fe. ¿Y nosotros qué decimos?
No, pues no sé, no tengo tiempo. No, pues ¿saben qué? No, pues como que voy a la misa cuando me nace. No, pues híjole, es que no tengo tiempo y mi trabajo no me lo permite. No, pues es que ya sabes, los problemas de la vida y ahora con la pandemia, peor todavía. ¿Cómo es nuestra fe, queridos hermanos? ¿Qué es lo que inspira a Cristo Jesús en nosotros? Los Pedros y los Pablos de nuestro tiempo, si es que lo podemos decir. O podemos decir fulanito, menganita, Rebeca, la que cree en Cristo Jesús. Se pone de pie Rebeca y nos dice, yo creo en Cristo Jesús y esta es mi filosofía. Y Juanita, este es Cristo Jesús para mi vida. Alfredo, cada uno de nosotros está frente a Jesús y hace su profesión de lo que está convencido de su fe. Pero no es una fe tibia, no puede ser una fe fría, tampoco puede ser una fe indiferente y tampoco una fe que nos instala en nuestras comodidades o seguridades, porque el mensaje de Cristo Jesús se anuncia a todo el mundo. Nadie tiene la exclusividad, porque la fe de Cristo Jesús es dirigida a las personas de buena voluntad que lo necesitan. Por eso cuando encontramos ángeles en nuestra vida, que son la presencia de la gracia de Dios entre nosotros, nos sentimos consolados, reconfortados, animados. Una palmadita, una mirada, una palabra, un acompañamiento, en fin, tantas formas que hemos tenido de descubrir a Cristo entre nosotros. Pues demos testimonio de ello si nos atrevemos a llamarnos seguidores de Cristo Jesús. Pues pidámosle, queridos hermanos, al Señor en nuestra oración, que como Pablo lleguemos a nuestra meta y que nos mantengamos en nuestra fe firmes. Nos ponemos de pie. Les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida? Sí, creo. ¿Creen que la Iglesia es una santa, católica y apostólica? Sí, creo. ¿Creen que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados? Sí, creo. ¿Creen en la resurrección de los muertos en la vida eterna? Decimos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús. Siéntense, queridos hermanos, les invito que en un momentito reflexionemos lo siguiente. Escuché la palabra de Dios, hice la profesión de mi fe. Ahora pensemos en las consecuencias de lo que dije. Esto que nosotros decimos no es de dientes para afuera. Espero que lo hayamos dicho tocando nuestro corazón, pero pensemos en este momento, en esas consecuencias. Señor, hice mi profesión de fe y creo que tú me estás llamando a este ministerio. Señor, no me había dado cuenta que ahora necesito compartir contigo un tiempecito de mi día, todos los días, hasta el fin del mundo. Meditemos. Les pido que contactemos y pongamos en nuestro corazón la semilla del Evangelio. En silencio.
nosotros en la vida, en nuestra vida. Que en este momento que hemos tenido de reflexión, el Señor se nos haya revelado. Revelar quiere decir que el Señor nos dé la experiencia de la claridad de Él en nuestra vida, que se nos revele, que se nos manifieste, que nos hable, que nos mueva, que nos inspire, que nos levante, que nos hagamos al camino. Pues bien, queridos hermanos, en ese espíritu de oración, les pido que tengamos presentes a nuestros hermanos de la comunidad, a Guadalupe Peña en su acción de gracias. Nos unimos también a nuestro estimado Erwin René Betancourt Cerón en acción de gracias también. Que el Señor siga inspirando y animando sus pasos y que lleguemos a la meta y que el Señor nos sostenga en nuestra fe. Por cada uno de ustedes, el regalo de la vida y el regalo para la comunidad. Vamos a pedir por nuestros seres queridos también que llevan el nombre de Pedro o de Pablo, por el Padre Pablito, que el Señor siga bendiciendo su vocación, por el señor Pedro Gómez, que es mi papá, por nuestros amigos, tantos que llevan el nombre de Pedro y de Pablo también, por el eterno descanso de Petra Hernández Luna, Lorenza Luna, Guillermo Peña, Evaristo Romero, Pablo Gómez Alcántara, Patricia Betancourt Cerón, por Pedro Peña y por las intenciones de nuestros hermanos que nos acompañan desde casita y que nos siguen por las redes sociales. Los recordamos con mucho cariño. Hay momentos en que doy seguimiento a las redes sociales y me siento muy agradecido y bendecido porque hay personas que conocemos y otras son personas nuevas que se integran a nuestra comunidad, y cuando veo sus nombres, mi oración y mis plegarias por ustedes, queridos hermanos, aunque no los vea y no nos hemos saludado personalmente, en la distancia nuestros pensamientos están vinculados por la oración y por nuestra fe en Cristo Jesús. Pidamos también por el Papa Francisco, que nos hace referencia de ese gran ministerio en la Iglesia de servicio y quien nos preside en la fe y en la caridad a todo el mundo, quienes formamos parte de esta Iglesia católica. Por nuestros obispos que nos recuerdan el ministerio de los apóstoles. Bendícelos y protégelos, que el Espíritu Santo los llene de sabiduría y de amor, para que junto con nosotros sigamos construyendo el reino de Dios nuestro Padre. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a compartir nuestras ofrendas. Esto que te doy es vino y pan sagrado. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, recibe, Señor, este pan que es fruto del trabajo y del esfuerzo del hombre que recibimos de es tu mi generosidad amor, y que te presentamos, es mi dolor, será alimento de salvación. es la ilusión, mis sueños, es mi Recibe también este cáliz llorar,
es fruto del trabajo y el esfuerzo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que te presentamos, será para nosotros bebida de salvación. Un lento corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, ya mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Esto que te doy, no solo yo, Señor, esta voz también es de mi hermano. Es la unión, la paz y el orden, armonía y felicidad. Es un canto en comunidad. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios nuestro Padre. El Señor reciba de tus manos estos sacrificios para la y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus autoridades. Les invito, querida comunidad, a que recordemos también y hagamos oración por el eterno descanso de estos sacerdotes que en su vida anunciaron y enseñaron a través de la eclesiología esta misión de Cristo Jesús entre nuestra humanidad. Recordemos a Fray Manuel Anaut, a Fray Jorge Domínguez, dos sacerdotes, dos maestros que estuvieron aquí en nuestra comunidad y que ahora gozan de esa fe que profesaron en la presencia del Padre. También del Padre Benjamín Bravo, aunque no era de nuestra comunidad, fue un gran maestro nuestro, fue mío, de la pastoral, de todas las pastorales, de la indígena, de la rural, de la urbana. Pues que Dios los tenga gozando en su ministerio, y por mi querida Anita Espinosa. Vamos a hacer nuestra oración sobre las ofrendas. Haz, Señor, que la oración de tus santos apóstoles acompañe la ofrenda que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este santo sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el defensor que la anunció con claridad. Pedro consolidó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Pablo, maestro y doctor, le extendió entre los paganos llamados a la fe. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Hosana, Hosana.
Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, por el Papa Francisco y nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Petra, Lorenza, Guillermo, Evaristo, Pablo, Patricia, Pedro, por Manuel, por Jorge, por Benjamín. Ten misericordia de todos nosotros, especialmente, Padre bueno, por estos hijos tuyos que vienen a celebrar su fe y a dar testimonio de ti. Anímanos y reconfórtanos, fortalécenos y llena de esperanza nuestra vida, por nuestros hermanos que están en casita desde Facebook. Este tiempo de la pandemia nos ha enseñado a cortar distancias y nos ha permitido también pensar en la trascendencia. Pues, Señor, toma en cuenta esas preocupaciones e intenciones que tenemos, porque tú eres nuestro guía y nuestro maestro. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador, digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro,
que estás en el cielo. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Nos damos con una inclinación de cabeza el saludo de la paz en Cristo. La paz, la paz, la paz. La paz del Señor, la paz, la paz, la paz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, Este es Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosas y dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor.
No quiero ser aquel que ya no pudo más, que se cayó justo después de comenzar. Quiero empapar mi alma de tu caridad y con más fuerza entregarme a los demás. Oremos. Renovados por este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, tengamos un solo corazón y un mismo espíritu, fortalecidos por tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y Dios Todopoderoso les bendiga y acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos ir en paz, amar y a servir a nuestros semejantes. Demos gracias a Dios. Que tengamos un excelente día, paz y bien. Amarte soy.